Hola a todos, y bienvenidos al nuevo capítulo de la serie El Entrevistado, creado por J. James. Pero antes de ver los nuevos acontecimientos, recordemos los aspectos cruciales que ocurrieron previamente. Toy Bonnie fue capturado por James, y mientras su cuerpo permanecía inerte debido al uso de una máquina, su alma despertó en un plano desconocido. Allí, una figura que representa a Nightmare le explicó que había sido roto y que debía reunir sus piezas. Lo guió hasta un regalo que, al tocarlo, se transformó en un peluche de Bonnie antes de desaparecer. Todo indica que su alma quedó desconectada del cuerpo y podría estar en proceso de convertirse en algo más. En paralelo, Major entrenaba con su traje robótico, el cual fue aparentemente actualizado usando la energía vital de Bonnie, evidenciado por el brillo verde en sus ojos. Mientras tanto, Vlok y Afton llegaron al antiguo taller de Fazbear. Afton terminó traicionando a Vlok, dejándolo esposado. Luego, accedió desde una computadora a un archivo con el remanente de Elizabeth Afton, pero el proceso se interrumpió por la aparición de una figura ilusoria que simulaba ser su hija. Esta se deformó y desapareció, y poco después, Golden Freddy reapareció para continuar su tortura psicológica, dejando en claro que el castigo de Afton aún no ha terminado. Dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El nuevo episodio se titula Una entrevista con Nightmare, haciendo referencia directa al personaje que apareció en el plano etéreo junto a Toy Bonnie. El video comienza precisamente en ese espacio enigmático, donde Toy Bonnie abre los regalos que Nightmare le había indicado, esta vez desde una perspectiva tipo minijuego. Aunque no se muestra lo que contienen, el último de ellos revela un peluche de Foxy, visible gracias al cambio de perspectiva. The end of your journey draws near, yet still a step lies ahead. Hasta el momento, se han mostrado únicamente los peluches de Bonnie y Foxy. Como se abren 4 regalos, podría deducirse teóricamente que los restantes son los de Chica y Freddy. No obstante, el propósito de todo esto aún no está del todo claro. Nightmare le dice a Toy Bonnie que el final de su viaje está cerca, pero este le responde que no ha aprendido nada y ni siquiera sabe quién es él. Nightmare aclara que no es más que una sombra de lo que alguna vez fue, creada únicamente para mostrarle el camino. Cuando Toy Bonnie le pregunta cuánto tiempo lleva aquí, Nightmare responde que ningún número puede describirlo, pero que lo que no puede contar, se lo puede mostrar. Al tocarle la frente, Toy Bonnie comienza a experimentar visiones. En este corto segmento, lo más relevante es la aparición de la caja con los 2 candados, el mismo que aparece en el cuarto juego oficial, así como la representación del paso del tiempo de forma acelerada. Más adelante volveremos a ver esta caja, ya que por ahora, la escena cambia a Vlok, quien continúa esposado a la reja, observando cómo los animatrónicos llegan al lugar. Nightmare, Bonnie y Chica preguntan directamente por la ubicación de Afton, y al obtener respuesta, se marchan de inmediato a buscarlo, sin detenerse a ayudar a Vlok. Poco después aparece Withered Bonnie, ante quien Vlok se disculpa por haberlo dejado, e intentar ayudar a ambos bandos, tanto a William como a los demás animatrónicos. Withered Bonnie reconoce su buena intención, pero le advierte que hay quienes simplemente no se puede ayudar. Le dice que, cuando Afton regrese con Lefty para deshacerse de él como ya intentó antes, todo esto será solo parte del pasado. La conversación se ve interrumpida por la llegada de Major, quien desciende de un helicóptero. Su traje puede detectar el remanente de otros robots, y como es eso lo que busca, no duda en acercarse a Withered Bonnie, quien a pesar de dispararle con su arma, no logra detener a su rival. Shit.
on! Salvage team, I've got a specimen near the south side entrance. Stand by for more. Hey, stop! He's my friend! He is not even human. He's more human than you. Fair point. Runt. Con esto se confirma la captura de Withered Bonnie. La escena vuelve a Toy Bonnie junto a Nightmare. Nightmare le dice que intenta ayudarlo porque no quiere que él ni sus amigos sufran el mismo destino que él enfrentó. Revela que, hace mucho tiempo, en otra realidad, tenía otro nombre y otro propósito: causar tormento eterno. Asegura que lo consiguió una y otra vez, durante milenios, incluso mencionando que fue hace eones. Con el paso del tiempo, la vida en el universo se marchitó, pero él permaneció, incapaz de morir. Finalmente, le dice a Toy Bonnie que su propósito es enfrentar la tormenta antes de que sea demasiado tarde, antes de que el vacío inquebrantable de la ira y la venganza lo consuma todo. You must stop her. You must stop me. All will unfold as I intend. They may be deceived, but you, little one, are the strongest at heart. Through the depth of my essence, your strength shall go beyond all limits. Nightmare menciona que existió hace eones, que tuvo otro nombre, otro propósito, y que cumplió su misión de traer tormento eterno una y otra vez, pero jamás encontró descanso. Dice que incluso cuando la vida del universo se marchitó, él permaneció, atrapado en su existencia interminable sin descansar. Esto sugiere que Nightmare es el resultado de lo que sucede cuando la venganza, el tormento y el sufrimiento se vuelven infinitos. Por eso, al decir «debes detenerla», «debes detenerme», hace referencia a Cassidy, el alma que está en Golden Freddy, quien representa el mismo ciclo de tormento eterno que hizo Nightmare, vengándose interminablemente de Afton. En ese sentido, Nightmare está actuando como una advertencia viviente, un ser que ya sabe cómo termina todo si nadie rompe el patrón que tiene Cassidy con William Afton. Quizás incluso, Cassidy podría ser una versión alternativa de Nightmare en otro universo, nacida del mismo deseo de venganza que jamás encontró paz, y por eso Nightmare menciona la frase «debes detenerla, debes detenerme». Por último, tenemos la caja abriéndose frente a Toy Bonnie, el cual podría simbolizar el despertar de su verdadero propósito, relacionado con romper el ciclo de venganza eterna que Cassidy representa. Incluso puede significar la fusión simbólica de su alma y la voluntad de algo más grande, lo que explica por qué él es el más fuerte de corazón. Una escena bastante corta, pero con mucho simbolismo de por medio, dejando en claro que Toy Bonnie es clave para algo demasiado importante. La escena luego cambia a Nightmare Chica y Bonnie, encontrando finalmente a William Afton. Esta escena puede ser algo confusa, ya que en el episodio previo vimos cómo Golden Freddy lo estaba torturando en este mismo escenario, pero ahora William está bastante tranquilo viendo la computadora. Una posible explicación es que Golden Freddy se haya retirado al percibir la llegada de los demás animatrónicos, evitando enfrentarse en desventaja. Los Nightmares llegan y disparan a la computadora, mientras Afton les ruega que se detengan. No obstante, en ese preciso instante, un fuerte temblor interrumpe la escena. Major hace su entrada arrojando una granada, lo que neutraliza a todos los presentes. Major se dirige a Afton para expresarle que finalmente comprende su obsesión con el remanente,
afirma que, desde que su traje fue potenciado con la energía de Toy Bonnie, ha sentido un poder mucho mayor. So much power. He's ours. You're all mine. I think I'll take her remnant too. She belongs to me. Afton aprovechó para atacar un punto crítico del traje, provocando una falla Springlock. Al haber experimentado este tipo de accidente en el pasado, sabía exactamente cómo replicarlo para que Major sufriera las mismas consecuencias. Pero la escena no termina ahí. Mientras Major permanece inmóvil y en agonía por la falla interna de su traje, recibe una visita inesperada. Your intentions are fascinating, enticing even. Who's there? I propose a deal that you will not decline. El episodio termina con Major derrotado y vulnerable, recibiendo una inesperada propuesta de Golden Freddy. Esta escena nos deja claro que, incluso en la caída, algunos personajes aún pueden ser piezas útiles en un juego mayor. Golden Freddy no busca solo venganza, también busca aliados o peones. Golden Freddy solo quiere atormentar a Afton para siempre, pero los demás animatrónicos siempre intervienen. Es posible que la propuesta a Major tenga que ver con ayudarlo a obtener el remanente de los otros animatrónicos, ya que de esta manera, Major obtiene lo que busca, y Golden Freddy no tendrá quien lo interrumpa en su proceso de tormento. Todo esto y más cosas lo tendremos claro en futuros episodios. Y hasta aquí estaré llegando el video por ahora. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.